Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, y si no pues prepúrense, porque hoy vamos a hablar de algo que definitivamente les va a alegrar el día. Hoy, mis queridos chismosos y chismosas, vamos a adentrarnos en el mundo del romance turco, un mundo lleno de pasión superíndice 3N, miradas intensas y, a veces, secretos muy bien guardados. Y es que, como ya habrán visto por el título, tenemos al SEO del bueno. Vamos a hablar de Yaman y Demet, esa pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Pregunto si lo que vemos en pantalla es solo actuación superíndice 3N o si hay algo mun ese ayuda de la cómica profesional. Y es que la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿romance confirmado? ¿Será que finalmente podemos cantar victoria y celebrar el amor entre Yaman y Demet? Pues rense porque vamos a desentrar más menos todos los secretos, las más menos las pistas y los rumores que han alimentado este shippeo durante tanto tiempo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama romántico, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus series y actores turcos favoritos, noticias, chismes, teorías y mucho más deseasu que no se pierdan nada y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora vamos al grano. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Yaman y Demet ha sido un misterio desde el principio. Desde que los vimos juntos en pantalla por primera vez, la química entre ellos era innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esos momentos de complicidad, pura magia. Y claro, como buenos fans, no pudimos evitar empezar a fantasear con la idea de que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Pero claro, el mundo del espectáculo es lleno de secretos y estrategias de marketing. A veces las parejas protagu superíndice 3nicas alimentan los rumores de romance para generar mood ese interu copyright, ese en la serie. Y en el caso de Yaman y Demet, pues la verdad es que nunca quedó superíndice 3 claro si estaban jugando con nosotros o si realmente había algo mood ese. A lo largo de los más menos hemos visto todo tipo de más menos que nos hacuan pensar que el romance era real. Fotos de ellos juntos fuera del set, comentarios cariu más menos osos en redes sociales, entrevistas donde se elogiaban mutuamente. Todo apuntaba a que estaban enamorados. Pero también copyright hubo momentos de confusión superíndice 3N, como cuando uno de los dos salía con otra persona, o cuando negaban rotundamente cualquier relación superíndice 3N sentimental. Un verdadero tira y afloja emocional. Pero copyright hay de la flor secreta, que menciona el título. Bueno, aquí es donde la cosa se pone a un mood de ese interesante. Resulta que durante mucho tiempo se ha especulado sobre un gesto o símbolo que Yaman y Demet utilizaban para comunicarse en secreto, una especie de superíndice 3 digo que solo ellos entendían. Algunos dicen que era un tipo de flor específica que siempre se regalaban, otros que era una frase en clave que solo ellos conocían. La verdad es que nunca se supo con certeza de qué copyright se trataba, pero la sola idea de que tuvieran un lenguaje secreto nos sacó a creer que su relación superíndice 3N era mucho ese profunda de lo que nos mostraban. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, romance confirmado. Pues bien, aquí es donde tengo que ser honesta con ustedes. A pesar de todos los rumores, las más menos y las especulaciones, la verdad es que nunca ha habido una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Yaman o Demet sobre su relación superíndice 3N sentimental. Nunca dijeron estamos juntos o estamos enamorados. Siempre mantuvieron un perfil bajo y prefirieron mantener su vida personal alejada de los focos. Pero ojo. Que el hecho de que no haya una confirmación superíndice 3N oficial no significa que no haya pasado nada. Como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río ha sonado con mucha fuerza durante aún más menos Personalmente creo que hubo algo entre ellos, al menos en algún momento. Quizá ese fue un romance fugaz, una atracción superíndice 3N intensa que nunca llegó superíndice 3 a concretarse del todo, o quizá ese fue una relación superíndice 3N ese seria que prefirieron mantener en secreto por miedo a la prensa o por motivos personales. Lo que es innegable es que Yaman y Demet tienen una química increíble y que se admiran y se respetan mutuamente. Han trabajado juntos en varios proyectos y han demostrado ser grandes profesionales.
Y aunque no sepamos con certeza si su relación superíndice 3N ha trascendido la amistad, podemos seguir disfrutando de su talento en pantalla y fantaseando con la idea de que alguna dúa, tal vez, nos sorprendan con una confirmación superíndice 3N inesperada. Además de ese hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la presión superíndice 3N mediática sobre los actores y actrices es muy fuerte, y muchas veces prefieren mantener su vida personal en privado para evitar el acoso de los paparazzi y los comentarios malintencionados. Asu que es posible que Yaman y Demet hayan decidido mantener su relación superíndice 3N en secreto para protegerse a sí mismos y a su carrera. Y hablando de la carrera, es importante destacar que ambos han tenido mucho con diéresis copyright cito por separado. Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, protagonizando series y películas que han sido un con diéresis copyright cito en todo el mundo. Y Demet también copyright N ha demostrado su talento en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Asu que independientemente de si hubo o no romance entre ellos, lo importante es que ambos han logrado construir una carrera su superíndice 3 lida y que siguen cosechando con diéresis copyright citos. Y como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos futuros. En resumen, el misterio de la relación superíndice 3N entre Yaman y Demet sigue siendo un enigma. Nunca sabremos con certeza si hubo romance o no, pero lo que sabemos es que su química es innegable y que su talento nos ha cautivado a todos. Asu que sigamos disfrutando de su trabajo y fantaseando con la idea de que alguna dúa, tal vez, nos sorprendan con una noticia inesperada. Y recuerden, la verdad es tú o afuera, pero a veces, la ficción superíndice 3N es mucho divertida. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N, y que cada uno puede tener su propia interpretación superíndice 3N de los hechos. Lo importante es que nos divirtamos y que sigamos apoyando a nuestros actores favoritos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hubo romance entre Yaman y Demet? ¿Les son sus teorías? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, pasión superíndice 3N y secretos. Asu que disfruten de cada capítulo y no se pierdan ningún detalle. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que todavía hay más tela que cortar sobre este jugoso tema. No nos podemos quedar solo con la superficie, ¿verdad? Vamos a profundizar en esos detalles que nos hacen seguir hablando de Yaman y Demet años después de su proyecto más emblemático. Preparen las palomitas, que esto se pone bueno. Recapitulemos un poco. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus fue, para muchos, el factor clave del éxito arrollador de la producción. No solo en Turquía sino a nivel mundial, la serie conquistó corazones gracias a la frescura de la trama y sobre todo, a la innegable conexión entre sus protagonistas. La historia de amor entre Candivit y Sanem Aydin era tan convincente que era imposible no creer que algo similar ocurría fuera de las cámaras. Ahora bien, ¿qué alimentó esta obsesión por su posible romance? Las redes sociales, por supuesto. En la era de Instagram y Twitter, cada publicación, cada comentario, cada like se analiza con lupa buscando pistas. Y Yaman y Demet no eran ajenos a esta dinámica. Sus interacciones en redes sociales eran constantes, fotos juntos detrás de cámaras, mensajes de apoyo mutuo, emojis sospechosamente románticos. Un festín para los chippers. Pero no solo eran las redes sociales. Las revistas del corazón turcas también hicieron su agosto con el tema. Reportajes con fotos robadas, entrevistas con supuestos amigos cercanos, que daban detalles ambiguos sobre su relación, y titulares sensacionalistas que prometían revelar la verdad sobre su romance. La especulación era constante.
Recordemos algunos momentos clave. Por ejemplo, aquella vez que se filtró una foto de Yaman y Demet cenando juntos en un restaurante en Roma, durante un viaje promocional de la serie. Las alarmas se dispararon. ¿Un viaje romántico en secreto? ¿Una confirmación tácita de su relación? Las teorías eran infinitas. También aquella entrevista en la que Demet, al ser preguntada directamente sobre su relación con Yaman, respondió con una sonrisa enigmática: Khan es un compañero de trabajo muy especial para mí. Tenemos una conexión muy fuerte y nos entendemos muy bien. Suficiente para alimentar la llama de la esperanza. Y no podemos olvidar los premios y ceremonias a los que asistieron juntos. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, la forma en que se tomaban de la mano al subir al escenario. Cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Sin embargo, como mencioné antes, también hubo momentos que nos hacían dudar. Ambos fueron relacionados con otras personas en diferentes momentos. Yaman tuvo una relación pública con la periodista italiana Diletta Leotta, mientras que Demet se casó con el cantante Ouzhan Koch. Estos hechos, obviamente, enfriaron un poco las expectativas de los fans, aunque la esperanza nunca se perdió por completo. Ahora, volviendo al tema de la flor secreta. Esta leyenda urbana, este rumor persistente, se convirtió en un símbolo de la relación entre Yaman y Demet. La idea de que tuvieran un código secreto, un lenguaje propio, una forma de comunicarse sin que el mundo lo supiera, es sumamente romántica, ¿no creen? Aunque nunca se ha confirmado la existencia de esta flor secreta, muchos fans aseguran haber visto pistas en diferentes momentos. Por ejemplo, el uso recurrente de ciertas flores en sus publicaciones en redes sociales, la mención de determinadas frases en sus entrevistas, o incluso el uso de ciertos colores en su vestuario. Todo era interpretado como una señal. Y es que en el fondo, los fans querían creer en esta historia de amor. Querían que la magia que veían en pantalla fuera real. Querían que Yaman y Demet fueran la excepción a la regla en un mundo del espectáculo lleno de falsedades y relaciones efímeras. Pero, ¿qué hay de la perspectiva de los protagonistas? Tanto Yaman como Demet siempre han sido muy cautelosos al hablar de su relación. Han evitado dar declaraciones directas que confirmen o nieguen el romance, prefiriendo mantener una postura ambigua que alimente la especulación. En algunas entrevistas, Yaman ha elogiado el talento de Demet y ha reconocido la importancia de su química para el éxito de la serie. También ha hablado de la gran amistad que los une y del respeto mutuo que se tienen. Sin embargo, nunca ha ido más allá. Por su parte, Demet ha seguido una línea similar. Ha destacado la profesionalidad de Yaman y ha agradecido el apoyo que le ha brindado durante su carrera. También ha hablado de la conexión especial que tienen y de la complicidad que existe entre ellos. Pero al igual que Yaman, ha evitado confirmar cualquier tipo de relación sentimental. En definitiva, el misterio de la relación entre Yaman y Demet sigue sin resolverse. A pesar de los años, la especulación continúa, y los fans siguen buscando pistas que confirmen sus sospechas. Quizás nunca sepamos la verdad, pero lo que sí es cierto es que esta historia de amor, real o imaginaria, ha cautivado a miles de personas en todo el mundo y ha contribuido al éxito de ambos actores. Y ahora, para ponerle un poco más de pimienta al asunto, vamos a hablar de las posibles razones por las que Yaman y Demet podrían haber decidido mantener su relación en secreto. En primer lugar, como ya mencioné antes, la presión mediática en Turquía es muy fuerte. Los actores y actrices están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier detalle de su vida personal puede convertirse en noticia. Por lo tanto, es comprensible que Yaman y Demet hayan querido proteger su intimidad y evitar el acoso de los paparazzi. En segundo lugar, la relación entre ellos podría haber afectado su carrera. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Si una pareja se hace demasiado pública, puede perder el interés del público o ser encasillada en un determinado tipo de personaje. Por lo tanto, Yaman y Demet podrían haber decidido mantener su relación en secreto para evitar dañar su imagen profesional. En tercer lugar, la relación entre ellos podría haber sido complicada. Ambos son personas muy exitosas y con agendas muy ocupadas. Quizás no tenían tiempo para dedicarse a una relación seria o simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas. Por lo tanto, podrían haber decidido mantener una relación informal o simplemente ser amigos. En cuarto lugar, la relación entre ellos podría haber sido un truco publicitario.
Como ya dije antes, en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser utilizadas para generar interés en una serie o película. Por lo tanto, es posible que Yaman y Demet hayan alimentado los rumores de romance para promocionar Erkencikus. En quinto lugar, y quizás la razón más simple, simplemente no había romance. A veces la química en pantalla es solo eso, química en pantalla. Dos actores talentosos que saben hacer su trabajo y que logran conectar con el público. No siempre tiene que haber algo más allá de la actuación. Independientemente de la verdad, lo importante es que Yaman y Demet han logrado construir una carrera exitosa y que siguen siendo admirados por miles de fans en todo el mundo. Y nosotros, como buenos chismosos y chismosas, seguiremos fantaseando con la idea de que algún día, tal vez, nos sorprendan con una confirmación inesperada. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco ampliado y con más detalles jugosos. Recuerden que esto es solo mi opinión y que cada uno puede tener su propia interpretación de los hechos. Lo importante es que nos divirtamos y que sigamos apoyando a nuestros actores favoritos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su teoría sobre la relación entre Yaman y Demet? ¿Creen que la flor secreta existe? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, pasión y secretos. Así que disfruten de cada capítulo y no se pierdan ningún detalle. Hasta la próxima. Y no olviden dejar su like.